Bueno, pues buenas tardes a todos. Algunos de vosotros ya nos conocéis del anterior taller online de la semana pasada. Este es el segundo taller sobre la preparación para certificación IFS Food, requisitos, implantación y evaluación, de la mano de la empresa consultora Bretema Seguridad Alimentaria. Yo soy César Rebelles, soy técnico del Departamento de Consultoría y Formación de Stenda, y por parte de Bretema también están conectados María Meire como panelista y Joaquín Blanco, que actuará como moderador. Bretema Seguridad Alimentaria es una empresa de asesoramiento técnico en calidad, seguridad alimentaria y medio ambiente especializada en la implementación de normas de certificación alimentaria. María es veterinaria, especialista en bromatología, auditora jefe de sistemas de calidad, medio ambiente e inocuidad alimentaria. Antes de cederle la palabra, lo que os estaba comentando anteriormente, que os animo a todos a que interactuéis y preguntéis vuestras dudas y preguntas. Para ello, por favor, utilizar el chat. Alguno de vosotros ya nos habéis trasladado vuestras preguntas que serán tratadas a lo largo de la ponencia. Bueno, pues sin más demora, damos comienzo a la jornada y cedo la palabra a María. María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, César. Bueno, vamos a empezar esta segunda jornada, ¿vale? Para el tema de la implantación de las normas de calidad y seguridad alimentaria, en concreto de IFS, que es la que hemos cogido como referencia. Eh, lo que vamos a ver hoy son los errores más comunes en la implantación de la norma, en qué consiste la evaluación de la auditoría de certificación. Después de todos los requisitos que tiene la norma, tiene 10 requisitos en concreto que se llaman requisitos CAO, ¿vale? Que sí o sí se tienen que cumplir, porque tener una desviación en estos requisitos puede suponer o sea, el que no sea posible la certificación. Veremos cuando veamos el sistema de puntuación que tener una D en uno de estos requisitos lleva directamente a que te resten el 50% de la puntuación de la norma y es que necesitas un mínimo de un 75 para aprobarlo, por lo cual le llaman CAO por eso, porque es imposible. Y ya al final, como hoy vamos a ver puntos concretos de la norma y alguna cosa más, si tenéis algún tipo de duda o consulta, pues las contestaremos. Bueno, en errores comunes de implantación yo voy a ser un poco rápida y concreta. Los mayores errores parten de alguien que necesita la norma de repente, porque normalmente a estas normas se suele llegar porque sean requisito de un cliente en concreto con el que se trabaja, o bien de un mercado, sector o cliente con el que se quiere trabajar y que te solicita una norma de certificación. Entonces, de repente la gente las quiere. Las empresas las quieren, mejor dicho, pero no es algo que se pueda hacer de hoy para mañana. Son normas con un montón de requisitos que incluso en el mejor de los casos tienen un periodo de implantación largo y laborioso. Por lo cual, lo primero es marcarnos un plazo realista. Eso ya lo hablamos en el taller anterior, que es para eso es muy importante hacer una auditoría de diagnóstico de la norma objetivo y a partir de ahí ver, bueno, pues cuánto tenemos de conformidad, cuánto nos faltaría para poder llegar y poder incluso valorar opciones intermedias de certificación. Después, la implicación de la dirección. No hay casos de éxito sin que la dirección de la empresa, y cuando digo la dirección me refiero a la gerencia o a la alta dirección o al CEO o como quieran llamarlo, sino a la figura realmente superior. En el momento en que esa persona no forma parte de la implantación, esa persona o personas no forman parte de la implantación de la norma, todo se dificulta. Es verdad que en muchos casos el responsable de calidad o el director de calidad en empresas grandes tiene una posición que permite tomar muchas de las decisiones que son necesarias para llevar las normas a cabo, pero en otras ocasiones no y tienen que participar directamente, porque además como hay muchos cambios, no solamente a nivel de inversiones, sino muchas veces de reestructuración de formas de trabajar o el gran problema en muchas ocasiones que son registrar lo que se hace, pues llega un momento que si realmente la gerencia no está implicada, el personal cuesta bastante concienciarlo. Después, pone aquí dedicaciones del equipo responsable de la empresa, es dedicación al final de todo el personal de la empresa en la medida
que le implique y que le corresponda exactamente igual que pasa con la gerencia, porque esto no lo pueden ver como un extra a su trabajo, esto es parte de su trabajo, porque resulta que tienen la necesidad de la implantación y certificación de una de estas normas para mejorar ventas, conseguir clientes, afianzar clientes, la razón que sea, por lo cual es su trabajo. Si lo ven como un extra a su trabajo, suele ser un problema también de implantación, porque es como si hago lo que tú me dices, no tengo tiempo para hacer mi trabajo. Y es que no es y o, es que todo junto es su propio trabajo. Y luego hay que tener un poco de confianza en los plazos y en las acciones que decimos que hay que hacer cuando se cuenta con equipo consultor externo, porque, insisto, es un proceso muy largo y con muchos vicisitudes, por decirlo de alguna manera, y que llega un momento en que puede ser demasiado tedioso por lo lento que es, pero eso no significa que no se vayan dando pasos y llegando a un fin. También es verdad que hay que escuchar, porque nosotros, por ejemplo, cuando hacemos labores de consultoría y hacemos seguimientos, auditorías o inspecciones, hacemos informes para calidad, para dirección, para las personas que quieran participar en ellos y tienen que ir leyendo los datos y los resultados que se les pasan, porque muchas veces dicen, bueno, no pasa nada, falta todo eso, pero el día de la auditoría va a estar. Eso normalmente no es así, porque no es una norma que tenga 5 requisitos. Bueno, repasamos un poquito lo que vimos el otro día de la puntuación, ¿vale? Y la clasificación de las desviaciones en una IFS. Como veis en esta tabla, tenemos los tipos de resultados que se les puede poner, porque nosotros puntuamos cuando estamos haciendo una auditoría, los auditores puntuamos en base a unas letras y esas letras llevan una puntuación asociada. Y cada letra tiene su explicación. Cuando tú pones una A en un requisito es conformidad total y sumas 20 puntos. Pero si tú pones que solamente tienen parte del requisito y pones una C, suman 5 puntos. Decimos que del total de los puntos máximos que puede obtenerse en una certificación para aprobar, o sea, para conseguir el certificado, tienes que tener un 75%, o sea, no es un 5 pelado, tiene que ser un 75%. Por eso hay que tener mucho cuidado con el sistema de puntuación, porque tú cuando vas viendo los requisitos tienes que tener muy claro que cumples completamente, qué puntos más o menos puedes tú ir sumando y dónde vas a tener pérdida de puntos. Si os fijáis, donde pone la D, el requisito no está implementado y te restan del tirón 20 puntos. Vale. Después a mayores tenemos el requisito KO, ¿vale? Que es cuando, ahora vemos que hay 10 requisitos KO, está puntuado con una D, eso ya del tirón le llaman KO porque no hay certificación posible, porque como veis aquí, restará el 50% de la puntuación. Entonces, al restarte el 50% ya no podemos llegar nunca a un 75%. Y después sí os dice aquí arriba que tú puedes tener una mayor, ¿vale? Una no conformidad mayor. La no conformidad mayor, ¿vale? Que no puede darse en un requisito CAU, porque si fuera un requisito CAU ya no, uy, perdón, que le doy para atrás, ya sería un CAU, no una mayor. Tienes que conseguir tener el 75% de la puntuación o más. Y tienes una mayor, tú te puedes certificar. Simplemente que para el cierre de esa mayor, uno, tiene que pasar un mínimo de 6 semanas antes de que puedas volver a auditarte de lo que es la no conformidad, que es lo único que hay que cerrar. El resto de la puntuación valdría. No repiten la auditoría entera, solamente van a comprobar el cierre de la mayor. Pero tiene que pasar un tiempo mínimo de 6 semanas, porque se supone que cuando hay algo que está fuera de control y que es una no conformidad mayor, tú no lo puedes cerrar de hoy para mañana. Y dos, lo que decimos, es una visita extraordinaria, una auditoría presencial en vuestras instalaciones para comprobar el cierre de esta no conformidad. Vale, nunca puede ser sobre un requisito CAO ni sobre un aspecto legal, ¿vale? Un incumplimiento legal es un CAO, un incumplimiento de la seguridad alimentaria también es un CAO y también es un CAO
un incumplimiento de contrato. Si tenéis en alguna de las empresas, hacéis productos a maquila o tenéis, fabricáis para terceros y tenéis contratos que cumplir, un incumplimiento de eso tampoco sería posible. Esto también lo vimos la otra vez, que en función de las puntuaciones, pues tú puedes certificarte con distintos niveles. Bueno, requisitos CAO. La norma tiene 10 requisitos CAO, ¿vale? Tiene 6 capítulos y dentro de ellos hay distintos puntos. Bueno, pues dentro de esos puntos tenemos 10 CAO, que son gobernanza y compromiso. Ahora los vamos a ver uno a uno. Sistema de vigilancia de cada PCC, punto crítico de control, higiene personal, especificaciones de materias primas, cumplimiento de producto y receta, mitigación del riesgo de materiales extraños, trazabilidad, auditorías internas, procedimientos de retirada y recuperación y acciones correctivas. Yo no, si no recuerdo mal, la norma tiene 270 requisitos. Y dentro de ellos, ¿vale? Se agrupan. Y hay 10 agrupaciones, como veremos, que son CAO. Y son estas que están aquí, que tienen que cumplir sí o sí todas las empresas, del sector que sea y independientemente de la actividad y el proceso, a excepción de dos. Puede haber que no tenga una empresa. Uno, el número 2 que marcamos aquí, sistema de vigilancia de cada PCC, porque puede haber una empresa que no tenga ningún punto crítico de control y entonces pues no tiene que tener el sistema de vigilancia de cada punto crítico de control porque no los tiene determinados, ¿vale? Como puede ser a lo mejor un secadero de jamones que solamente haga la actividad de secado de piezas enteras y no utilice ningún tipo de aditivos. Y también otro que puede darse es el cumplimiento de producto y receta. O sea, hay veces, y pongo el mismo ejemplo, que a lo mejor no hay receta. Se hace como dice pues, la legislación, como se tiene que hacer pues el jamón curado. Entonces, si no hay una receta que cumplir, ¿vale? Podría darse, pero hay que justificarlo y verlo con mucho más detalle. El único que realmente es claro es que hay algunas actividades que no tienen PCC y si no tienen PCC, pues no tienen que cumplir con este punto. Vale, pasamos al primer punto, al primer requisito CAO, que es gobernanza y compromiso. Y como leéis aquí, dice, la dirección se asegurará de que todos los empleados sean conscientes de sus responsabilidades respecto a la seguridad alimentaria y la calidad del producto y de que se implanten mecanismos para supervisar la eficacia de su desempeño. Vale, ¿eso qué significa? Lo primero, tenemos que poder demostrar que todos los empleados conocen cuáles son sus funciones y sus responsabilidades, que son conscientes de lo que tienen que hacer y de cómo tienen que hacerlo. Y también tenemos que poder demostrar o defender cómo hemos identificado, ¿vale? Las necesidades tanto de competencia como de formación, como de recursos para el cumplimiento de cada una de sus funciones y responsabilidades, porque está claro que cuando responsabilizamos a alguien de hacer algo, tenemos que darle los medios para poder hacerlo. Vale, ¿qué caos nos podemos encontrar aquí? Bueno, este es un punto, ¿vale? Que aparte de lo que se puede demostrar documentalmente, se valora mucho en la planta, sobre todo con entrevistas del personal, que ver si el personal sabe lo que tiene que hacer y sabe por qué lo tiene que hacer y sabe qué consecuencias tendría un fallo o una pérdida de control en sus propias actividades. Y también la inspección visual que hacemos mientras estamos en la planta, porque tú puedes repetir a lo mejor como un loro algo que te han dicho el día anterior, pero si tú no entiendes y comprendes y tienes bien implantadas y las bases del por qué haces ciertas actividades, hay muchísimos fallos que se notan viendo solamente cómo trabaja la gente, ¿vale?
Después, también puede ser un problema aquí que el personal sepa perfectamente lo que tiene que hacer y cómo, pero que no tenga los medios ni los recursos necesarios para ello. Ahí es donde entra la gerencia. La gerencia tiene que comunicar, pero tiene que dar los medios necesarios. También cuando se evidencia falta de formación o de conocimiento sobre puntos que pueden ser de peligros de seguridad alimentaria o incluso sobre requisitos legales. Son ejemplos de caos que suele haber en este punto, ¿vale? Si, por ejemplo, hay un PCC identificado y la persona que lo está controlando no sabe ni por qué lo controla o no tiene formación al respecto, que a veces no es nada compleja, simplemente pues si tiene que controlar la presión en un filtro, saber entre qué rangos tiene que estar y saber por qué y saber qué tiene que hacer si eso sale de rango y cuál sería la repercusión. Vale, otro punto que tenemos aquí es el 2, que es el que os decía que no todas las empresas lo tienen que tener. Pero en caso de que tengamos un PCC, dice, se establecerán para cada PCCC, o sea, que puede haber uno o puede haber varios, procedimientos específicos de vigilancia que especifiquen métodos, frecuencia de medición u observación y registro de resultados para que se detecte cualquier pérdida de control de este PCC. Vale, vamos a ver una cosita. Cuando hablamos de PCC, estamos hablando de puntos críticos de control. Yo entiendo que la mayor parte de las personas que estáis hoy aquí trabajáis en industria alimentaria o relacionado con la industria alimentaria y conocéis los sistemas de autocontrol. Sabéis que hay prerequisitos generales, ¿vale? De higiene que son comunes, como puede ser control de agua, limpieza y desinfección, plagas, gestión de residuos, mantenimiento, bla, 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 pero también a veces identifican puntos de control y puntos críticos de control. Y aquí es donde viene la diferencia. Un punto crítico de control tiene que estar siempre bajo control. ¿Por qué? Porque por eso es crítico. En el momento que hay una pérdida de control no se puede asegurar la seguridad de los productos y habría que tomar medidas al respecto. Entonces, este punto de la PPCC es sumamente importante. ¿Cómo se controla ese punto? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por quién? ¿Qué formación tiene la persona? En los registros que haya de control de PCCs y PCs también, pero sobre todo de PCCs, hay que poner fecha, hora, quién es el responsable de hacerlo, el resultado, la lectura, lo que haya pasado. También tiene que haber una verificación por alguien responsable y con una formación superior normalmente o mayor responsabilidad que la persona que lo controla de que los resultados y todas las mediciones, observaciones o lo que hayan sido correctos. Si en algún momento hubo algún problema o hay algún problema, tiene que quedar registrado qué ha ocurrido, qué medidas han tomado. Si, por ejemplo, se ha parado la producción por alguna razón en envasado de bebidas en botellas de vidrio, rotura de botellas en línea de envasado, se para la máquina. Hay que activar un protocolo de limpieza, de retirada de cristales, de desechar botellas antes y después o no, lo que tenga implantado cada empresa, pero por ejemplo la máquina ha estado parada de tal hora hasta tal hora, se ha hecho tal, quién ha revisado y le ha dado el arranque de línea otra vez a seguir envasando seguro. Todo eso tiene que quedar registrado y muy bien detallado. Si hay algún salto en el tiempo, si faltan datos, si no se puede comprobar las acciones que se hicieron, porque como dijimos el otro día, todo esto al final de registrar es porque lo que no existe, o sea, lo que no está escrito no existe. Y si hay un fallo el día de la auditoría y tú puedes demostrar que habitualmente todo va bien mediante registros y demás, pues es un fallo puntual. Pero si no hay registros nunca, tu palabra contra la mía y eso no es auditable, por decirlo de alguna manera, ¿vale? El siguiente punto crítico, crítico no, cao, es el tema de higiene Crítico. del personal.
¿vale? Los requisitos relativos a la higiene de personal estarán implementados, tanto para el personal de la empresa como para todo aquel personal externo. Este punto es importante también porque, uno, la empresa tiene que tener normas de higiene que pueden variar de unas empresas a otras, que esa es la gran pregunta, porque además a veces vas a una empresa y les dices que te tienen que poner de todo y ya se están comparando con el vecino, porque yo tengo que llevar burka o tengo que llevar cubrebarbas o tengo que llevar lo que sea y los de enfrente no. Bueno, porque a lo mejor estamos en una sala de despiece comparándola con una recepción de aceitunas que no tiene nada que ver. Por lo cual, las medidas de higiene tienen que estar en concordancia con la empresa. Evidentemente, siempre por encima vamos bien. Lo que no nos podemos es quedar corto. Y después, lo que se pide a los empleados hay que comunicárselo, que están las jornadas de formación, también hay cartelería en muchos sitios y hay que aplicarlo a el personal externo, que eso significa pues que haya unas normas que se les dé a la gente antes de entrar, que alguien los acompañe, que se aseguren de que se pongan las EPIs necesarias, por supuesto no pueden entrar solos, ¿vale? Y hay que hacer comprobaciones, porque de vez en cuando tiene que haber comprobaciones de que se están cumpliendo las normas por el personal en sus puestos de trabajo, que se están poniendo todos. Aquí también puede haber un problema de no conformidad por falta de recursos por parte de la dirección. Un caso que sale a veces, ¿vale? Es que si tú dentro de tus normas de higiene pones normalmente que se deben de hacer las actividades limpias y después las sucias, o que tú para pasar de sucio a limpio en las zonas en las que esté dividida tu actividad productiva, por ejemplo, si recepcionas material crudo y luego vas a trabajar con material elaborado, tienes que haber un cambio de ropa. Evidentemente, en las taquillas y en las instalaciones el personal debería tener como mínimo una duda de repuesto, una muda, no una duda, una muda de repuesto, como puede ser para pasar de sucio a limpio o porque te puede pasar algo. Te puedes caer y manchar, te puede pasar algo que necesites cambiar la ropa. Y esto es algo que ocurre muchas veces, que a lo mejor ves a alguien que está muy sucio y resulta que no tiene mudas de recambio. Bien, esta es otra de los puntos CAU que tiene la norma, las especificaciones. Y con las especificaciones son sumamente o somos, vamos, sumamente exigentes, porque las especificaciones dicen un montón de cosas de todo, porque para empezar, tú cuando produces algo tienes que saber lo que necesitas para producirlo, pero tú para producir algo tienes que saber qué legislación le aplica a tu producto, que no es la misma para leche y yogures que para frutos secos o para cítricos o para etiquetas o el sector que sea. Tiene que conocer su legislación y una vez que conoce su legislación y los productos que necesita para la fabricación de los suyos propios, tiene que comprobar también que las materias primas, ingredientes que le llegan en material de envasado, lo que sea que necesiten, cumple con los requisitos legales necesarios. Entonces, este es un punto muy importante. Como veis aquí, pone que también tiene que haberlo para reproceso. Si la empresa reprocesa, un caso típico que no es ni reproceso, la verdad, yo no lo valoro como reproceso, pero bueno, que puede ser un poco gráfico, es por ejemplo, si tenemos que hacer una bebida alcohólica que tiene que alcanzar un grado alcohólico X, por ejemplo, no sé, 40 grados, me lo invento. Si al hacer las mezclas y las comprobaciones y el final, pues a lo mejor pues se le queda, pues no sé, en 37, va a tener que volver a mezclar, va a tener que añadir alcohol para subir el grado alcohólico. Si estuviera en 45, pues va a tener que añadir agua o otro tipo de ingredientes que pueda llevar para reducir grado alcohólico. Es un ejemplo. Ya digo que yo eso no lo veo ni siquiera reproceso porque al final forma parte de un ajuste y normalmente no tienen esas variaciones
porque si no estarían perdiendo un montón de dinero, pero es por poner un tipo de ejemplo. Entonces, en caso de que en tu industria pueda darse lugar a un reproceso, tiene que quedar totalmente detallado cuándo se haría, qué condiciones se comprobaría, qué tendría que cumplir para liberar el producto otra vez, tal cual como con las especificaciones de materias primas y otros ingredientes. Eh, no conformidades aquí es que no cumplamos requisitos legales. Por ejemplo, que alguien compre algo sin saber los requisitos legales que le aplican. Y también que haya especificaciones que no sean claras o que no estén revisadas por personal competente que sepa los requisitos legales y otros requisitos de proceso que puede tener. Por ejemplo, otro ejemplo, no sé por qué, de bebidas también alcohólicas o de otras industrias que usen aditivos, puede ser pues eso, el uso de ciertos aromas que tengan límite de dosis límite. Entonces, tú a la hora de hacer una formulación final, tienes que tener en cuenta la dosis para que a lo mejor ese mismo producto químico lo hay en el aroma y en algo más y tienes que hacer los sumatorios totales porque tu producto tiene una dosis total. Esto también ayuda, ¿verdad? Un poquito a entender el punto siguiente, que son las especificaciones y fórmulas. ¿Qué es CAO? ¿Aquí qué significa? Tú tienes una receta para elaborar tus productos. Con esto ya digo desde ya una cosa, tanto los auditores en auditoría es totalmente obligatorio enseñarles las recetas, sí o sí. Y a los consultores es lo suyo porque si no, a veces no podemos ayudar. Vamos a ciegas y tenemos que creernos que habéis hecho los cálculos de ciertos ingredientes, como no hablábamos antes, y que están bien calculados o que no tenéis ningún ingrediente con medidas restrictivas y demás. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros como consultora y otras y las certificadoras siempre llevamos firmado un contrato de confidencialidad, pero en la auditoría es totalmente imprescindible enseñar la receta, porque se va a comprobar que hacemos cumplimiento de receta. En el caso de que la receta, una enzima, sea de un tercero, es más importante todavía, porque si no, estáis elaborando algo que no es lo que corresponde o está dando lugar a un fraude. Entonces, tiene que haber una receta especificada con cada una de las materias primas e ingredientes que lleva y las cantidades. Evidentemente podéis sacar una receta por 100 gramos o por 1 kilo o por 2 litros, lo que sea, y luego se extrapolan las cantidades. Tiene que estar detallado el proceso. Los requisitos tecnológicos, que puede ser, por ejemplo, en algunos casos, que el propio cliente tenga un requisito tecnológico, como puede ser un lector de etiquetas. El envasado, el etiquetado que va a haber. Hay que ver también cómo hacéis las comprobaciones de que se está cumpliendo con la fórmula o receta que se ha indicado. Y bueno, ya para terceros, insisto, es un requisito de contrato, por lo cual sería un CAU total. Y en el caso de recetas propias, la fórmula base se comprueba. Un CAU habitual es que no haya concordancia. ¿Vale? Hace poco en una auditoría pasó eso. Estaban todos los ingredientes de la receta, las cantidades, todo iba bien, pero de repente en uno que ponía, que no me acuerdo bien, si eran 3 kilos de producto por cada 200, pues de repente había 4 en 1000. Decías, a ver, no puede ser. Y fue un problema de trazabilidad. Mitigación del riesgo del cuerpo extraño. Vale, en este caso es como la pregunta estrella muchas veces, porque todo el mundo, y ya salió este tema también el otro día, es si para tener IFS hace falta un detector de metales. Pues sí o no, dependiendo de cómo se justifique y cómo sea el proceso. Y sobre todo también del producto, de los riesgos y demás. Algo que es muy importante tener en cuenta es que, y no estamos entrando en eso porque bueno, nos llevaría días,
es que, si os fijáis, cuando leáis los requisitos de la norma, en muchos puntos pone que hay que implantarlo en base a un análisis de riesgos. O sea, tú tienes que analizar tus riesgos propios, de tu producto, de tus instalaciones, de todo, y con eso ver cuál es el riesgo que tú tienes. Vale. Pone aquí que deberán existir procedimientos implantados para evitar la contaminación por materiales extraños, basado en un análisis de peligros y una evaluación de riesgos asociados, lo que estábamos diciendo. Y los productos contaminados se tratarán como producto no conforme. Lo primero que tenéis que hacer es identificar qué cuerpos extraños tenéis, ¿vale? Y también en el análisis de peligros y la evaluación de riesgos, súper importante, tenerlos todos identificados, que no de repente haya uno que no esté identificado, porque eso es un caos. Entonces, que haya una fuente de cuerpos extraños que tú no hayas identificado es que está totalmente fuera de control. En caso de que los cuerpos extraños, por ejemplo, rotura de vidrio que dijimos antes, ocurra, el producto que puede estar afectado, ¿cómo se gestiona? Directamente para desechar, no hay reprocesos, hay un filtrado, hay un reproceso del producto. ¿Quién y dónde se segregaría eso? ¿Cómo se identificaría? ¿Cómo se aseguraría que mientras está como producto no conforme no vuelva al proceso? ¿Quién sería el responsable de eso? Muy detallado. Igual que decimos esa parte, también es importante que exista un procedimiento y unas instrucciones claras de las medidas que tenemos para evitarlo, qué hacemos para prevenir la contaminación y las roturas, los procedimientos de manipulación de ciertos componentes. Evidentemente, en el caso de que hubiera un detector de metales o una máquina de rayos X, sería también un PCC. O sea, no sería también un PCC, sería un PCC. Me he explicado muy mal. Y al ser un PCC sería otro caos, porque tiene que estar súper controlada y no solamente que funcione bien, sino sumamente detallado en caso de que hubiera un funcionamiento erróneo, cuál sería el protocolo de actuación mientras la máquina fallase, si se para la producción, si hay uno alternativo, si haríamos tal a esperas de que se arregle y luego se pasaría. Todo eso tiene que quedar totalmente detallado. La trazabilidad. Este es uno de los caos que yo más he visto. Una falta de trazabilidad en algún punto. Incluido en una ocasión, la persona que estaba realizando la trazabilidad veía muy poco y copió mal los números de los materiales. Hasta ahí el auditor jefe fue comprensible y decidió que no pasaba nada, pero es que cuando vino el Albarán con unos números totalmente distintos también ya fue un caos. Por eso yo insisto, y nosotros como consultoría lo insistimos mucho, en el porqué de los ejercicios de trazabilidad, pero hacerlos de verdad y súper detallados, porque si hay fallos tenéis que detectarlos y tomar acciones. Es muy importante desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, pero es que además es un requisito legal. Sí deciros aquí que aparte de todo, las etiquetas forman parte del ejercicio de trazabilidad, que sea la etiqueta adecuada, que esté completa, que cumpla los requisitos que tiene que cumplir, y en los casos de que haya envasado del mismo producto para distintos países, ¿cómo aseguramos que le ponemos la etiqueta correcta? En el caso de que haya muestroteca, que hay empresas que cogen muestras de los productos por lote o demás, y otras que puede ser un requisito de los clientes, se comprobaría en este caso que en el caso de que sean productos con vida útil, marcada con consumo preferente o fecha de caducidad, deben de estar guardados como mínimo la fecha de caducidad más un mes. Y si no tienen fecha de caducidad y cogéis muestras, tenéis que decir en base a qué habéis decidido el tiempo que las guardáis. Auditorías internas. Otro punto muy importante de la norma. Vale, las auditorías internas es un CAO que además muchas veces es CAO por buen rollo, que haga
personal interno la auditoría que puede ocurrir, que esté formado y la pueda hacer, lo que no puedes es auditarte a ti mismo, pero el de calidad puede auditar a producción y producción calidad. Hasta ahí no habría problema. Pero muchas veces por evitar problemas entre compañeros lo ponen todo bien o recogen tres cosas por encima. Entonces puede pasar que tú llegues a una planta a hacer una auditoría, te encuentres un montón de cosas y ahora pidas la auditoría interna y resulta que en la auditoría interna todo está bien. Entonces eso es un caos, ¿vale? Porque las auditorías internas se hacen para buscar fallos, detectar incidencias, no conformidades, desviaciones, incumplimientos, llamarlo como queráis, y tomar medidas, o sea, hacer un análisis de causas, por qué está pasando esto, corregirlo y sobre todo trabajar en las acciones preventivas. ¿Qué podemos hacer para evitar que ocurra o para disminuir lo máximo posible su recurrencia? Si ponemos a todo ok y no está ok, pues claro, cuando lleguen y vean esa auditoría que no tiene nada que ver en los resultados con la que tú estás realizando, es un caos. Liberación del producto. Bien, aquí habla de un procedimiento, ¿vale?, eficaz para la retirada y recuperación de todos los productos. Bien, hasta ahí el procedimiento de retirada y de recuperación es un procedimiento que habitualmente tienen las empresas porque lo requiere sanidad. Pero aquí no van en busca del procedimiento de sanidad, sino que van más allá. Que haya un equipo de gestión de crisis, que estén definidas las competencias, que haya teléfonos de 24 horas disponibles, que evidentemente no va a ser la misma persona todos los días. Yo no puedo estar 24 horas al día, 365 días al año pendiente de un teléfono. Para eso habrá una responsabilidad compartida o se dirá 2 o 3 personas que van siendo los encargados de estar con el teléfono abierto 24 horas. Luego hay un plan de comunicación, una vez que se detecta una alarma, bien internamente, bien porque un proveedor te da aviso de algo o un cliente o como sea, tiene que haber un estudio de la causa, ver realmente y evaluar cuál es el riesgo real para el consumidor, ¿vale? Porque si nosotros etiquetamos algo mal, por ejemplo, para mandarlo a Uruguay y no cumple con algo del etiquetado en Uruguay, de entrada es una no conformidad y hay que actuar e incluso hay que avisar a los clientes uruguayos si se les ha mandado ya. Y puede haber una retirada o lo que sea, o un reetiquetado, vale. Pero no es lo mismo eso que si etiquetamos y nos olvidamos de poner los alérgenos que puede llevar la bebida. Ahí sí hay un riesgo de seguridad alimentaria para el consumidor final. Por lo cual, lo primero sería valorar realmente cuál es el riesgo para el consumidor final y en función de eso hay que actuar. Otra cosa que se busca al auditar este punto es que haya, pues es un plan de comunicación de quién se podría en contacto con quién. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, los comerciales con los clientes directos, la gerencia en caso de que haya que hacerlo público, no sé, el responsable de compras, no, si es con tema de proveedores. Bueno, pues como empresas hay planes diferentes y responsabilidades diferentes. Y luego los pasos a seguir. En este punto también se va a comprobar que entre las personas a las que se les comunica se encuentra la entidad de certificación, porque vosotros, si estáis certificados en IFS y en otras normas y tenéis un problema de seguridad alimentaria, de retirada, recuperación o entráis en un problema de sospecha, tenéis que hacer la comunicación en 3 días hábiles a la entidad de certificación. Bueno, un minuto voy a beber porque... A los que estáis preguntando a lo largo en el chat, como os estoy comunicando, se están anotando todas las preguntas y se contestarán todas, ¿vale? Ahora en un cuarto de hora, 20 minutos terminaremos la exposición para no partirla y tenemos estas preguntas que nos estáis
formulando y alguna otra que ha llegado por un formulario. Así que no os preocupéis que se van a contestar todas. Perfecto, Vale, eso iba a comentar yo ahora mismo, aprovechando que está bebiendo María, para eso, para que sepan que estamos apuntando. Me ha llegado también otra consulta vía formulario, así que daremos tiempo luego más tarde para resolver todas las dudas. Gracias. Por Fenomenal. favor, María. vale, seguimos. El último punto, Yacao, ¿vale? Es este que tenemos aquí delante y es que es muy importante. Se formularán con claridad, documentarán y emprenderán acciones correctivas. En el momento en que te ponen una no conformidad externa o detectamos una interna o hay un incumplimiento, hay algo que hay que cumplir siempre y que son 3 pasos. Uno, qué ocurrió y por qué ocurrió. No es despiste, despiste, despiste. A ver, no. O sea, esto ha pasado, ¿por qué ha pasado? Porque es lo primero para poder corregirlo y sobre todo para intentar evitar que no vuelva a ocurrir. 2, la corrección, ¿qué hemos hecho para corregirlo momentáneamente? ¿Cómo se ha solucionado en un primer momento? Y 3, acción correctiva. ¿Qué vamos a hacer o qué se va a intentar hacer para, de algún modo, evitar que ocurra o por lo menos que ocurra con la menor recurrencia posible? Es fundamental un buen plan de acción contra las incidencias y las desviaciones que nos detectan. Y, lógicamente, todo eso lleva responsables y plazos asociados. Sin eso ya nos dan ni por bueno el plan de acción para cerrar las no conformidades de la auditoría. Y muchas veces pasa que la empresa no es capaz de poder, al principio, porque como todo lleva un aprendizaje, el poder redactarlo y el poder separar y a veces mezclan corrección con acción correctiva o lo ven al revés y nos tiramos X tiempo con el plan para adelante y para atrás, para adelante y para atrás hasta que lo aprueban, ¿vale? Algo que además va en contra de los plazos marcados para poder cerrarlas. Hasta aquí, estos son los 10 puntos caos. Son 10 puntos que tienen que estar sumamente trabajados porque, como habéis visto, cualquier desviación en este punto os puede costar la certificación. Después he puesto aquí, o hemos puesto aquí un ejemplo, ¿vale? Solamente del punto 1 para que veáis que aparte de los CAO hay requisitos que son obligatorios, que están marcados con un asterisco. Eso significa que los tenéis que cumplir porque son obligatorios en nuestros checklist de auditoría, por lo cual tenemos que cumplimentarlo sí o sí. Por ejemplo, en el punto 1 de gobernanza y compromiso tenemos aquí el 1.1.1 que dice que la dirección debe desarrollar, implementar y mantener una política. Vale, con la política ya empezamos a preguntar, ¿qué incluye la política? Incluye estas 3 cositas que hay aquí: seguridad alimentaria y calidad del producto, orientación al cliente, cultura de seguridad alimentaria, cómo y dónde está documentada, se ha comunicado al personal, cómo se comunica al personal, está disponible para otras partes interesadas, como pueden ser clientes y proveedores, por ejemplo, colgada en la web. Incluye lo que pone la política, se traslada a objetivos específicos, ¿vale? Y estos objetivos que se plantea la empresa se le comunican a los empleados, sobre todo los que están involucrados, y cómo. Cómo se ha aplicado la cultura de seguridad dentro de la empresa, porque además, como sabéis, cultura de seguridad hasta hace poco era algo que pedía básicamente solamente la BRC y luego IFS en esta versión de la norma la incluyó, pero porque el Codex Alimentario Internacional en su última actualización la ha incluido, y a partir de que el Codex lo ha incluido el 852, el reglamento que es la Biblia de Higiene Europea, por lo cual ha pasado de ser algo que piden las normas a un requisito legal, cultura de seguridad alimentaria. ¿Vale? Y después también, como toda esta información que vemos que forma parte de la cultura de seguridad alimentaria, de lo que es concienciar a los trabajadores, se transmite, que puede ser por formaciones, por cartelería en diversos puntos. El CAU ya lo hemos visto. Después, por ejemplo, aquí en el 1, 2, 3 lo tenemos marcado, ¿vale? Y dice que el departamento responsable de la gestión de la seguridad alimentaria y la calidad deberá depender directamente de la dirección y que debería existir un organigrama. Este es un fallo habitual.
Cuando hacen un organigrama, y es una tontería, pero es así, el organigrama normalmente ponen la gerencia y ahora salen por abajo directores múltiples y entre ellos calidad. No, sale esta gerencia y están todos los departamentos con sus directores y luego lo que le cuelgue. Pero transversalmente, en esa barrita que va de gerencia a todos los demás, tiene que estar transversal calidad, porque calidad tiene que reportar directamente a la gerencia. Ya luego internamente cada empresa es un mundo, pero debe de reportar directamente, porque se supone que la calidad y seguridad alimentaria está por encima de otros, bueno, de otros fines. Y aprovechando que digo lo del organigrama, como estamos hablando de calidad, pero también de seguridad alimentaria, sobre todo, vamos, es importante que tengáis en cuenta que estas normas tiene que haber un organigrama sustituto. ¿Eso qué significa? Que cada uno de los puestos clave tiene que tener sí o sí un sustituto. Por ejemplo, si hay un responsable de calidad, tiene que haber alguien que cumpla sus funciones cuando se vaya de vacaciones o cuando se ponga enfermo o cuando sea. ¿Vale? Después tenemos el 1, 2, 5. Vale, que dice, la dirección deberá tener un sistema implantado para asegurarse de que la compañía se mantiene informada de toda la legislación pertinente, desarrollos científico-tecnológicos, códigos de prácticas en la industria, aspectos de seguridad y calidad, food defense, bla, bla, bla. Exactamente. Tiene que haber o alguien que tiene la formación y los conocimientos necesarios para poder recopilar todo esto, o tienen que, porque el listado de requisitos legales es algo que se audita. También hay empresas que pertenecen a asociaciones o, o agrupaciones que les envían boletines informativos con toda la legislación y les avisan de los cambios. Por supuesto, empresas especializadas externas como somos nosotros que dan soporte a nivel legislativo. Otro punto que veis que también es obligatorio en este requisito 1 es que, bueno, es lo que dijimos antes, que ante cualquier retirada de producto, pero también que haya un cambio importante en el nombre de la entidad, un cambio de emplazamiento, porque algo que no hemos dicho hasta ahora es que cuando tú vas a una auditoría de esto, vas a una auditoría de calidad y seguridad alimentaria en una empresa, en una instalación en concreto. Si tu empresa tiene 8 plantas, cada planta pasa una auditoría y cada una tiene su certificado y su puntuación, aunque sean réplicas exactas, porque tú evalúas cada una por separado. Entonces, si a ti te dan el certificado hoy aquí y te vas de repente, te trasladas 100 kilómetros allá a una nave nueva, ese certificado deja de ser válido. La revisión por la dirección, ¿vale? Es otro punto que es sumamente importante, que lo que te dice al final es que tienes que evaluar un montón de cosas, como te pone ahí, que debes de incluir por lo menos los objetivos y las políticas, la cultura de seguridad, los resultados de auditorías e inspecciones, las comunicaciones con el cliente, positivas y negativas, gestión de quejas y reclamaciones, cumplimiento del proceso y demás. Pero algo que es muy importante es las salidas. Con todo lo que tú analizas y con todo lo que se revisa en la revisión por la dirección, ¿a qué conclusiones llegamos? Y de esas conclusiones salen necesidades de recursos humanos, de inversiones, de proyectos o productos nuevos, las conclusiones. Un acta de revisión que mete todo lo que hicieron en el año y no tiene conclusiones, desde mi punto de vista, no es válido. Aquí no hay ninguno marcado con asterisco y ya está. Porque esto lo hemos visto varias veces. La puntuación de los requisitos CAO. Si está conforme todo, te da 20 puntos. La B va a volver a puntuarse, ¿vale? Porque durante la versión 7 la B no se puntuó mucho porque es como una oportunidad de mejora. Y uy, como es IFS y como son los evaluadores de IFS revisando tus auditorías, cualquiera se atrevía a poner una B, ni porque te lo podían echar para atrás o porque podías meter en un lío en la empresa. Entonces, pero esto es como
que está casi completo, pero le falta el punto algo, porque ahora en la versión 8 vuelve a puntuarse normal. La C es que hay una parte que no está implementada y la D es que no está en absoluto implementado lo que pide. Sí os recomiendo que cuando os leáis la norma y por cada punto que vayáis viendo, el 1, el 1.1 y demás, leáis todo lo que le atañe, porque igual que es la norma, es el checklist y nosotros tenemos que contestar por punto. Entonces, no haces una contestación del global y hay veces que si es un requisito obligatorio, hay que contestar justamente a lo que pone ahí. Y bueno, esta es toda la presentación hasta ahora. Ahora seguimos con las dudas. Sí, Bueno, vamos a proceder pues a contestar. Sí, perdón, César. un segundo, Joaquín, disculpa, gracias, muchas gracias, María. Quería también comentarles a los asistentes que abajo hay otra opción que es una manita. Si se sienten más cómodos realizar las preguntas, las dudas, en vez de por el chat, pidiendo la palabra, nosotros le abrimos micro, ¿de acuerdo? Así que bueno, Joaquín, adelante, muchas gracias. Fenomenal. Pues sí, así lo hacemos. Vamos a comenzar con las dudas que nos han llegado desde el formulario que envió Extenda y seguimos con las que nos habéis pasado ahora mismo por el chat. ¿Te las leo? Sí. Vale. Pues Campicer Sat nos hace la siguiente pregunta. Buenos días. Quisiera saber qué tipo de IFS nos haría falta en nuestra empresa. Compramos y vendemos leche, pero también queremos empezar a fabricar quesos, ya que hasta ahora solo estábamos envasándolos. Gracias. Vale, vamos a ver. Aquí veo dos cosas. Una, lo primero, tú solamente puedes auditar y certificar, lógicamente, aquello que estés haciendo. Por lo cual, si no estáis fabricando quesos, no podéis, por ahora, certificarlos. En el momento en que fabriquéis quesos, os aplicaría la IFS Food. Están Pero envasando. si estáis envasando quesos, compráis los quesos y los envasáis vosotros, eso es una food también. En cuanto a la compra-venta de leche, si compráis y vendéis leche y no tocáis la leche, sería broker. Pero ahí ya habría más preguntas, porque la recogéis vosotros, le hacéis algún tratamiento o cómo está organizado eso, vamos. Fenomenal, sí, eso es lo que nos hemos referido alguna vez, que para preguntas un poco más complejas necesitamos muchos datos, pero esperamos que esa primera pregunta haya quedado resuelta. Cualquier caso, tenéis aquí al final de la presentación mi correo electrónico, por si queréis seguir en contacto y trasladarnos alguna pregunta adicional alguna vez que esto termine y se asimilen conceptos, me podéis escribir sin absolutamente ningún compromiso. Vamos a la segunda pregunta, que nos hace Aceite Conde Torrepalma, Ignacio. La pregunta es la siguiente. En una pequeña empresa de 5 personas, ¿podrían realizarse las auditorías internas por el propio personal de la empresa o debería realizarse por una empresa externa? Eso lo creo que lo hemos dicho ahí atrás porque la auditoría interna es uno de los CAO que hay. Pues depende. ¿Y de qué depende? Claro, depende una del personal que haya en la empresa y la formación que tenga, ¿vale? Para poder hacerlo, porque tendrían que cumplir con requisitos para poder auditar. Por supuesto, como he dicho antes, nunca podría auditar alguien lo que hace. Si el de producción, pues puede auditar calidad o compras o lo que sea, pero no puede auditar producción y calidad exactamente igual. Y después el riesgo que corréis si no tenéis la experiencia necesaria o si no sois lo suficientemente rigurosos, por decirlo de alguna manera, como dijimos antes, es que os anulen la auditoría si no recogéis, si lo que vosotros ponéis no tiene nada que ver con lo que se encuentren después. Fenomenal, gracias María. Nos llegó, lo he puesto por el chat porque no sé si Sonia está en la exposición, pero nos llegó una consulta sin realmente contenido de Interoleo Picual Jaén. Sonia, si estás por aquí, levanta la mano porque realmente no recibimos ningún texto de consulta, ¿vale? Estamos aquí a tu disposición. Nos llegó una cuarta consulta por escrito a través del formulario de Aljoliva, que era más una consulta sobre las posibilidades de ir a la certificación
cuando uno ya tiene una certificación previa. Específicamente nos preguntaban que si ellos que están certificados de ISO 22, 14 y 9 y certificado de ecológico de AOV. Se te ha cortado la voz, avanzar Joaquín. Perdona, ¿puedes ¿Cómo? repetirla? Creo que yo no te he escuchado la pregunta en total. Sí, Repítela, por favor. sí. Pues la pregunta es para una empresa, que en este caso era Las Olivas, que tiene ya implantados sistemas de gestión y de seguridad alimentaria, como son la 22.000, que es una norma bastante exigente en cuanto a la PPCC, si merece la pena avanzar hacia la IFS Food. Claro, esto es una pregunta de gestión de empresa. Desde el punto de vista técnico, sí merece mucho la pena porque el camino que queda por delante es bastante más corto que si no se tiene nada. Y realmente se han dado muchos pasos. Y avanzar hacia normas más complejas, una vez que se tienen ya no solo la 9 y la 14, sino la ISO 22000, que ya tienes unos hábitos creados en toda la empresa, pues realmente no demanda tanto trabajo como si te enfrentas a una certificación por primera vez en la que todo es básicamente nuevo. Así que desde nuestro punto de vista empresarial, pero sobre todo técnico, sí merece mucho la pena porque aparte va a ser mucho más fácil, más corto en el espacio de tiempo y lo que al final esto se significa es que cuesta menos dinero, ¿no? En función también del contrato de asesor externo, incluso de lo que haya que hacer la propia planta. Con esto terminan las consultas que hemos recibido antes del día de hoy y pasamos a las que nos han realizado por el chat y a la última que nos ha enviado César, que ha llegado por correo electrónico, pero que vamos a resolverla en última instancia. Carlos Espada nos ha preguntado al inicio de la exposición por el encaje de la certificación de los complementos alimenticios, si hay alguna variación en relación a su clasificación como alimento dentro de lo que es el engranaje de las certificaciones IFS Food. No, lo que van a mirar es lo que vimos el otro día, el alcance y el alcance tecnológico, y en función de eso se va a certificar. Fenomenal. Gracias María, pasamos a la siguiente pregunta que nos hace Paula Alcalá Oliva. Su duda es acerca de los equipos de calibración. Ella dice que los que necesitan el certificado de verificación legal, La verificación. pregunta si también necesitan el certificado de calibración. Vale, vamos a ver. La verificación metrológica es un requisito legal para todas aquellas empresas que hagan transacciones en función al peso o demás, o bueno, otras por temas de temperatura o lo que sea. Cuando requisito legal, la verificación metrológica es una cosa, tienes que cumplir. ¿Qué pasa? Vamos a poner el ejemplo, me da igual, de temperatura que de báscula. Normalmente, en la mayor parte de los casos, ¿vale? Se realizan cada 2 años. Tiene que ser por un organismo acreditado, como puede ser VIASA, y la suelen hacer cada 2 años. Si tú pones que tu balanza es un PCCC o algo por el estilo, evidentemente tú no puedes esperar 2 años para que lo vuelvan a comprobar. Entonces, muchas veces lo que tienen las empresas es anualmente recalibran, ¿vale? No verificación metrológica, sino pues con la empresa que sea hacen calibración anual y a mayores, en función de lo que les aplique, tienen ellos equipos que están calibrados para hacer contrastaciones internas, como es muy fácil en el caso de báscula que haya masas patrón calibradas y que todos los días antes de empezar, si la báscula es un PCC, pues comprobamos con distintas pesaditas que funciona correctamente. O en el caso de la temperatura, pues hay termohigrómetros calibrados, otros equipos que hacen que comprueben que lo que está midiendo la sonda y se ve en el display de la cámara y que sale también en el programa muchas veces que hace el ordenador que coge medidas en continuo, se corresponde. Eso además muchas veces es muy útil porque ahora antes de la feria aquí en Sevilla tuvimos un caso de una empresa que se le fue la cámara y no se enteró y perdieron todo el marisco que tenían dentro. No saltó alarma, no se vio nada en el panel y cuando abrieron la cámara aquello era una peste y yo no me acuerdo cuánto dinero tenían ahí. 180.000 euros, una burricada.
Muy bien, pues gracias María. Pasamos a la siguiente pregunta que nos hace Rosa Flores, que ya nos ha dicho que viene cárnico y pregunta sobre la auditoría interna. ¿De cuánto tiempo antes es recomendable hacerla antes de la auditoría de certificación? Claro. Bueno, vamos a ver. Si es la primera implantación, recomendamos que la hagan con un poquillo de tiempo, como unos 3 meses, porque en algunos casos nos hemos ido a 2 veces de auditoría interna, dependiendo de que estén solos o no estén solos o sepan más o menos realmente por IFS no es. Que ellos están certificados de IFS. Sí, no. Bueno, es una aclaración. Ah, vale. Eh, ahora, Que ya están certificados, que no es la primera. vale, vale. Cuando ya llevas más auditorías, yo recomiendo que lo hagan con 1 mes y medio, 2 de antelación, ¿vale? Para que te dé tiempo a cerrar las no conformidades. Sí, bueno, como tiene que ver con esto que estamos hablando, contestamos a esta pregunta que conjunta de Paula y de Rosa, que cuántas auditorías internas hay que hacer. Que ella tiene entendido que es una porque lo pide la norma, eso sí es así, pero en una empresa que estuve hacían muchas más. No, a ver, la norma lo que dice es que tú tienes que tener un plan de auditoría basado en un análisis de peligros y evaluación de los riesgos. ¿Eso qué significa? Uno dice y que mínimo hay que hacer una al año. Estamos hablando de IFS. IFS te dice que tú tienes que tener un análisis de peligros y, bueno, IBRC también, pero es otro. Ahora veremos la diferencia. El hecho es que normalmente tú dices, por el tipo de producto, pues puedes y vas puntuando. Por no conformidades detectadas en la auditoría externa. Por quejas, reclamaciones, por las razones que sean. Al final acabas haciendo una puntuación que cada año te puede dar distinto, ¿vale? Y a veces te da alto solo en un capítulo. Porque puedes decir, pues por capítulo, pues si en este capítulo, por capítulo, en aquellos capítulos que tenga más de 5 no conformidades o de 10 desviaciones, hago 2 auditorías al año. Eso es totalmente lo que hay que hacer, un análisis de riesgos y hacer una planificación. Sí, vamos a hacer la última contestación a esta pregunta que nos hace Pablo de nuevo, porque vamos a dar paso a continuación al resto de cuestiones y si nos queda un poquito de tiempo podemos incidir o podemos mantener una conversación. La última que nos hace Paula, bueno, nos han hecho dos, que vamos a contestar las dos. La última de Paula es si la auditoría es no anunciada y viene la auditora y no la tengo hecha, pasaría algo. Yo lo que haría sería, en cualquier auditoría no anunciada, tenerla hecha justo de cerca de que empiece la horquilla. Vosotros cuando tenéis una no anunciada tenéis una horquilla de tiempo, ¿vale? Que va de unos 4 meses más o menos y yo lo haría antes de que empiece la horquilla. Y la última en relación a la auditoría interna nos las hace la última por ahora, Rosa, que en la última auditoría de certificación que tuvieron le indicó el auditor o la auditora que con 1 mes de antelación era demasiado poco, Demasiado poco tiempo. poco tiempo. Vuelvo a lo mismo, yo recomiendo mínimo 1 mes y medio, 2 meses. ¿Por qué? Porque al final lo que buscamos en la auditoría de certificación, como visteis antes, era la validez de la auditoría interna, si realmente han identificado las cosas y si volvemos a identificar lo mismo que la auditoría interna es que no habéis trabajado sobre ello, no hay medidas, no hay acciones, que a veces algunas no tienen por qué estar resueltas, pero sí tiene que haber una corrección, un análisis de causas y unas medidas planteadas. Necesita tiempo. Fenómeno. Gracias, María. Pasamos a otra pregunta que nos han hecho por el formulario y la leo. Somos elaboradores de vino y nuestra bodega cumple con las especificaciones marcadas por la Fundación para el Control de la Calidad Agroalimentaria de Andalucía, que es quien nos audita. Y la pregunta, bueno, después de estar en este taller seguro que la saben todos, pero la formulo. ¿Son necesarios muchos más requisitos para obtener el certificado IFS? Nos pregunta. Sí. Claro, sí, es que no tiene. IFS es lo máximo en relación a los requerimientos A de ver, calidad. es que, perdón,
No, por favor. Es que muchas de veces hay algunas certificaciones que lo que hacen es control de trazabilidad, ¿vale? Como el ecológico. Ecológico controla trazabilidad y que en esa trazabilidad puedas demostrar que no hay residuos fitosanitarios o residuos de medicamentos veterinarios o lo que le aplique en función de lo que sea ecológico, porque es para un tema más de fraude, de evitar que tú realmente trabajes tus cítricos en ecológico y que la finca del señor de allí tiene el triple de producción porque está echando un montón de fitosanitarios o son más bonitos a la vista los limones o lo que sea y que lo vendan como si fuera algo ecológico. De ahí el distintivo. Entonces, hay muchas veces que ese tipo de certificaciones comprueban, pero una serie de cosas en concreto. Bien, vamos, gracias María. Vamos por la última pregunta que nos ha llegado al chat de Ortoventas, que nos pregunta, ellos tienen implantado la Global Gap y nos dicen que manipulan y normalizan algunos productos en fresco y se envasan y otros los producen a granel. O sea que tienen las dos actividades. Ellos tienen Global Gap y la pregunta es de difícil contestación, pero la formulo, que es cuánto tiempo estimado se tarda en implantar la IFS Food. Y aquí hago yo el incido en lo que hablamos en el primer taller de que IFS Food tiene un paso intermedio, que es la Global Market, en la cual pues se tarda bastante menos y tiene mucho menos requisitos. Con esto paso la pregunta a María. A ver, el tiempo tendríamos que verlo, porque aparte del tiempo tendremos que ver cómo trabajáis y cómo están las instalaciones y un montón de cosas que entran dentro de la norma. Pero en función del tiempo, que es lo que tiene más sentido decir ahora mismo, es, hemos trabajado con empresas muy grandes que nos ponemos en 2 años y seguimos ahí dándonos de cosquis para intentar sacarlo y tienen gente y tienen demás porque no lo interiorizan o lo ven como algo, como un anexo a su trabajo o algo adicional y demás. Y que nos ha costado sacarlo entero, pero sobre todo por falta de tiempo, dedicación y demás, y cumpliendo requisitos de instalaciones y todo lo demás. Y en cambio, tenemos algunos casos muy satisfactorios de empresas muy pequeñitas, sobre todo una almazara de aceite, que en 3 meses estaba certificada, no en, global, no en IFS, pero en Global Market nivel intermedio, porque tenían ya cosas muy bien hechas, muy asentadas, y fue súper fácil trabajar con ellos. Se dejaron guiar en todo momento y cada vez que implantábamos algo, lo implantábamos de verdad. Entonces fuimos súper bien. Eligieron para la primera certificación, como es lógico, su época de menos trabajo, que eso saben ellos, su temporada baja. Hubiésemos ido a lo loco y como pollo sin cabeza en diciembre o enero. Pero una vez que acabó la época fuerte de Almazara, quedaban tranquilos y fue un caso súper bien. Entonces, el tiempo, si no hay que hacer reformas estructurales enormes y costosísimas por medio, que eso ya lo desvirtúa todo, lógicamente, depende en gran medida de la motivación y la implicación de la empresa. Claro, eso tiene que ver además con la primera parte de este taller de los errores más comunes que nosotros detectamos porque hacemos esto todos los días con multitud de empresas, la implantación de la norma, que es lo que hacemos nosotros habitualmente, ¿no? Que es trabajar para empresas como las vuestras, como especialistas en muchos sectores y decir exactamente qué es lo que hace falta para que se cumplan vuestros objetivos, que son certificar lo de siempre, ¿no? Lo que compartimos nosotros, certificarse lo antes posible. Y entonces para eso, bueno, nosotros hacemos la auditoría de diagnóstico donde se ve, tenemos una imagen fiel de qué es lo que hace falta desde el punto de vista documental y de trabajo, sobre todo para que la dirección y de inversión cuando haga falta, pero sobre todo de trabajo para que la dirección de la empresa tenga constancia y pueda tomar medidas para que la dirección de la empresa, lo vuelvo a decir, porque es muy importante para que toda la compañía apoye el trabajo de los consultores externos o de la persona que tengáis de calidad, para que se lleve a cabo el proyecto y si eso se consigue, el tiempo se acorta muchísimo. Es muy difícil poner plazo, pero lo que sí tenemos una certeza absoluta es que si no se consigue que la dirección tome medidas, que se haga caso al consultor y que de verdad se tome en serio
toda la documentación que se emite, todo lo que dice la auditoría interna y que toda la empresa esté implicada, esto no tiene fin. O sea, no podemos decir, no, como máximo, no hay máximo. O sea, si todo va bien, sí, hombre, a lo mejor un año y medio, en los casos más favorables, la food, que exige mucho. La Global Market, como ha dicho María, en 3 meses la hemos sacado. En empresas en las que simplemente entramos a trabajar, nos dijeron a todo que sí, hacemos lo que vosotros queráis, dentro de un orden, claro, nosotros trabajamos con equipos como el vuestro, ¿no? O sea, que no pedimos nada que no se pueda cumplir. Se pusieron, por así decirlo, en nuestras manos. Era también una empresa pequeña que mientras menos gente hay, siempre es más sencillo. Y entre conseguimos, y hay otras empresas, como ha mencionado María, mucho más grandes, con muchísimo dinero, muchísima gente y muchísimo organigrama y muchísimas trabas burocráticas en las que llevamos años de hecho y no hay manera. Así que depende fundamentalmente de vosotros. Y con esto, si no hay ninguna duda más, hemos terminado. César, yo a vuestra disposición. No sé si ha llegado alguna duda más por ahí. No, no me ha llegado ninguna duda. Parece ser que no hay más preguntas. También estoy revisando el chat, no hay ninguna otra más. Así que, bueno, de todas formas, si tenéis cualquier pregunta, tenéis los datos de Joaquín Blanco, bueno, y de María, de Bretema Seguridad Alimentaria, y los míos para cualquier cuestión, ¿no? Que no sea por esto, por favor. Ha sido todo muy interesante, tanto el taller de la semana pasada, que fue grabado y está colgado en StandUp, como este taller también grabado y también será subido. Os pasaré a todos el enlace. Así que bueno, damos por finalizado esta jornada agradeciendo a todos vuestra participación y en especial a María, que ha estado genial. Gracias Gracias a por Desde tu luego. vosotros. disponibilidad y tu excelente ponencia. Muchas Buenas tardes a gracias. todos. César, Buenas tardes. nosotros te dejaremos la presentación por si se requiere entre los participantes, Claro, por supuesto. ¿vale? Muchas gracias. Fenomenal. Pues, muchísimas gracias a todos y estamos a vuestra disposición, ya lo sabéis. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Fenomenal. Pues nada, Buenas tardes. saludos.